de febrero, Día de la Candelaria. Se bendicen velas y agua, porque es el día de las candelas, es decir, la luz que es Cristo y la purificación de María después de la cuarentena, cuando Jesucristo fue llevado a bendecir al templo. El día de hoy, cada 2 de febrero, todos los pequeños niños Jesús que han sido colocados en los nacimientos debajo del árbol son llevados a la iglesia para ser bendecidos. Una tradición que México no olvida a través de los años y del tiempo. También se acostumbra este día comer tamales. Esta tradición se debe a que en esta misma fecha, basándonos en el calendario azteca, es la bendición del maíz y se elaboran alimentos con él. Acompáñenos a los nahuales a introducirnos en el 2 de febrero, Día de la Candelaria y de los tamales. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde ustedes estén, de su zona horaria. Nosotros somos los nahuales, él es mi amigo Mau. Ella es mi amiga Diana. Y ella es mi amiga Dani. Hola. Bueno, hoy nos encontramos muy emocionados porque, emocionados y cansados. Nos hemos dado una vueltezota para poder traerles a ustedes un tema súper importante, hablando precisamente del Día de la Candelaria, del 2 de febrero. Y bueno, Mau, ¿qué tantas vueltas hemos dado el día de hoy para hacer esta investigación? Pues mire, hemos estado en Xochimilco y en este momento nos encontramos en el centro de la ciudad, en la calle de Tabacalera, Talavera, conocida mejor como la calle del Niño Jesús, donde se encuentran sin fin de locales donde puedes encontrar todo para tu niño Dios, ¿no? Exactamente, y precisamente para empezar a platicar, ¿por qué en México tiene tanto peso el 2 de febrero? ¿Por qué se celebra el Día de la Candelaria? Yo en esta investigación que hicimos aprendí mucho, descubrí que desconocía por completo. Hay gente que tú le preguntas, ¿qué es el Día de la Candelaria? Y te dicen, pues hay tamales y hay que ir a la iglesia, pero realmente no hay un trasfondo, no conocemos y a veces hasta transgiversamos lo que es el Día de la Candelaria y mucho de lo que se hace ese día, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Mau, si comenzamos hablando de por qué se celebra el Día de la Candelaria? Yo creo que todos nosotros tenemos como algo que aportar. ¿Qué es el Día de la Candelaria en sí? Bueno, primero, habrá que decir que el Día de la Candelaria o el 2 de febrero es el término de las festividades de la Natividad del Niño Jesús, ¿no? Primero. Y también ese día fue la presentación del Niño Jesús y también la purificación de la Virgen María, ¿no? Como tal. Entonces, por eso la importancia que tiene de manera histórica a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, desde que nos llega esta herencia española, porque aparte se junta, o sea, con nuestra herencia prehispánica de una otra manera. Y un impacto cultural, ¿no? También porque pues se dice que justo más o menos por estas fechas se cumplió la cuarentena, los 40 días, que se creía que debía de pasar una mujer después de dar a luz para que su cuerpo fuera purificado, ¿no? Que en este caso sería de la Virgen María. Sí, porque se tenía la creencia, recordemos que la Virgen María y Jesucristo eran judíos. Entonces, cuando una mujer daba luz, obviamente todos sabemos que en ese momento hay sangre. Para el pueblo judío era muy importante el no tocar la sangre. Cuando había sangre quedabas impuro. Entonces, tenían que pasar, si era hombre, 40 días desde el nacimiento, para decir que en todo este tiempo se había purificado la mujer. Si era la que había nacido una niña, tenían que pasar 80 días, era más. Pero bueno, en el caso de Jesús, nada más desde el nacimiento, que podemos decir que es el 25 de diciembre, en una manera generalizada en todo el mundo cuando se celebra, pasando 40 días, que hay precisamente el 2 de febrero. Y es cuando va María a purificarse y a llevar por primera vez al niño al templo, también para presentarlo ante Dios, ¿no? Entonces, la fiesta es en sí
esta parte, ¿no? Esta presentación cristiana que se ha vuelto en todo el mundo, pero se acerca mucho en nuestra parte prehispánica al recordar y al ver a nuestros dioses, ¿no? Podemos decir que aquí de México, uno de ellos, Quetzalcóatl. Sí, tenemos que recordar que el calendario prehispánico, el 2 de febrero marca el inicio del año de las cosechas agrícola, ¿no? Agrícola. y también por eso el 2 de febrero lo utiliza mucha gente para la bendición de las semillas, ¿no? Entonces, también marca el hecho de que el maíz va a permanecer 9 meses dentro de la tierra. Es lo mismo que pasa con la creación humana. Exacto, con el nacimiento. Para después florecer, ¿no? Y volverse una mazorca. Y también este día marca el culto al dios Quetzalcóatl, el pequeño Topilzin. Y si lo vemos de manera más específica, en el caso de Xochimilco, donde se venera al Niñopa, el Niñopa es una representación de Quetzalcóatl, ¿no? Sí. Del pequeñito, ¿no? El Niñopa quiere decir el lugar donde está el niño, ¿no? Se tienen muchas creencias y se cree que en el siglo XVI, cuando hace la aparición el Niñopa, las esculturas se hacían de una pasta de la caña del maíz. Sin embargo, se ha descubierto que el Niñopa está hecho de madera, ¿no? Y que tiene cerca de 400 años de una investigación que hizo en Lina. Pero también aparecen algunas leyendas urbanas donde se dice que el primer Niñopa, que estaba hecho de pasta de la caña de la mazorca, se perdió. Algunos dicen que se cayó en uno de los lagos de Xochimilco. Y también se dice que ese primer niño sirvió para la evangelización en los naturales, a los cuales le dijeron: mira, estas cenizas que tenemos de las figuras que ellos utilizaban para venerar, hicieron una mezcla con la pasta para poder tomar el bebé niño. Entonces le dijeron: mira, es el mismo, ¿no? Y también estos muñecos se utilizaron para la enseñanza de la natividad en los naturales, ¿no? Sí, o sea, esta parte de la evangelización, ¿no? Porque obviamente era muy, muy difícil desarraigar los cultos hacia los dioses, que bueno, en el otro continente llamarían paganos, pero realmente la gente de estas tierras lo tenía muy arraigado, tanto que por eso cuando se venía este inicio de ver la cosecha, de empezar a sembrar, se hacían sacrificios, ¿no? Bueno, más bien ofrendas, no sacrificios, estoy mal, se hacían ofrendas. Y dentro de estas ofrendas que se llevaban para el inicio de esta temporada de abundancia eran los tamales, ¿no? Sí. De hecho, ahí empieza esta unión, precisamente, de que en el Día de la Candelaria, que viene la evangelización, que se habla de los 40 días, por eso se lleva a todos los niños que se ponen en el nacimiento. Muchas familias mexicanas los visten de diferentes. Estaba yo viendo que un sacerdote decía diferentes virtudes de Dios. Hasta él decía: hay que ser inteligentes porque hay niños que a veces visten que de San Martín de Porres o de angelitos, y dice, lo hacen pero no se debería, porque a los niños Dios que se lleva a presentar ese día a la iglesia tiene que tener atributos de lo que iba a ser Jesucristo en su peregrinaje, no los santos que vinieron después de él, ¿no? Ahí habría que hacer, bueno, eso ya depende de cada iglesia, cada congregación, de las personas que tienen este tipo de creencia. Pero se juntó con los tamales precisamente, ¿por qué? Porque se unía, ¿no? Muy cercano a las fechas donde se celebraba lo de la cosecha. De hecho, el origen de la palabra tamal es tamali, que en náhuatl significa envuelto, ¿no? Entonces, se le han dado muchos significados. Ya después de la evangelización al tamal, te dicen que es también cuando tenían a Jesucristo escondido, cuando era bebé, y cuando lo encuentran, pues sale ahí el tamal. Sí. Pero originalmente los tamales eran esta ofrenda para precisamente esta temporada de cosecha. Sí, que como dices, aparte el sincretismo es muy impresionante, ¿no? Porque se juntan todas las fechas, o sea, también a nivel cultural es de una riqueza muy
y basta, ¿no? Porque, por ejemplo, se junta con lo que decías, ¿no? Con la rosca de Reyes, ¿no? Que la rosca de Reyes representa, ¿no? Cuando estaban buscando al niño Jesús, que el rey Herodes lo estaba buscando para matarlo, porque pues se había enterado de que iban a ser un nuevo rey de los judíos, entonces él pues entró en pánico, ¿no? Y entonces eso representa la rosca de Reyes, ¿no? Pero tenemos aquí en México la costumbre de que aquel que partiendo la rosca le toca al niño, pues le va a tocar poner los tamales para el día de la Candelaria. De hecho, se dice que la rosca vendría siendo como los presentes, por eso es la rosca de Reyes, los presentes que le llevaron al niño Jesús y él queda escondido después de este momento. Por eso cuando encuentras al niño, pues te tocan los tamales. Sí, aparte de que como dices, o sea, es muy bello, ¿no? El tamal, pero aparte el tamal está hecho de maíz, ¿no? Y entonces el maíz para todas las culturas de Mesoamérica, pues el maíz es como, pues, una fundamental, o sea, somos el pueblo del maíz, ¿no? De hecho, eso lo dice el Popol Vuh, ¿no? Si nos vamos a leer el Popol Vuh, somos hijos del maíz, precisamente sacados de la tierra, ¿no? Y por eso tan fuerte nuestra cultura. De hecho, se cree que el tamal comenzó desde 1468 y precisamente para esta celebración de la fertilidad de la tierra, como una ofrenda, pero aparte había una creencia muy fuerte en nuestros antepasados de esas épocas, porque se creía que si, bueno, ya ven que hasta hoy, el día de hoy los tamales te dicen, si los haces de malas no salen, si no le pegas con un calzón luego no se cocen. Bueno, en esos entonces prehispánicos se creía que si algún tamal quedaba pegado a la olla en la que lo hacían, ese tamal no se podía comer. Porque si te comías ese tamal, si eras hombre, a partir de allí nunca ibas a poder lanzar bien una flecha o lanzar una lanza, se iba a quedar pegada en tu mano. Y si eras mujer, el bebé se te iba a pegar en el vientre y no iba a poder nacer de una manera fácil. Entonces, sí había muchas creencias en torno a los tamales también, que hoy en día creo que es, aunque hay en muchos países, en México es donde hay más variedad y donde todos los mexicanos para desayunar se nos atrapa un tamal. Sí, es parte de la festividad de gran parte del país, ¿no? Y si lo vemos, estas festividades han perdurado y se han conservado en muchos lugares. Pues aquí en el centro, en Xochimilco, en Iztapalapa, en Coyoacán, que está también la Candelaria, se sigue celebrando de manera increíble la festividad, ¿no? Y no solo aquí, también estaba yo leyendo que en Colombia, en Argentina, o sea, claro que son diferentes, ¿no? Porque pues aquí le damos otro sentido, otra connotación, pero también la imagen de la Virgen de la Candelaria es muy impresionante, ¿no? Porque también estaba yo viendo que la Virgen de la Candelaria era la santa patrona de los navegantes, de los marineros, entonces, o sea, le tenían mucho fervor y por eso fue que cuando llegó aquí Hernán Cortés muchos atribuyen, ¿no? Que gracias a su devoción fue que él, digamos que, bueno, sí, él fue, bueno, no incluso, sino como que generó también cierta devoción hacia la Virgen de la Candelaria. Cosa que llama mucho la atención, porque la Virgen de la Candelaria, como bien dices, la traen. Originalmente ella aparece en las Islas Canarias y yo pensaba que este día de la Candelaria se relacionaba con la Virgen de la Candelaria y no, o sea, la han traído, se ha tomado como que ya después se fue agregando, pero originalmente no, le llamaban el día de la Candelaria, pero porque cuando llevaron a presentar al niño al templo, cuando pasan estos 40 días de purificación de María, iban ya después con los años, no ese día, no el día que pasó todo esto, sino ya después con la cristianización en otros lados, pues las gentes salían a bendecir a sus niños con velas, con lumbreras, ¿no? Aparte de la parte donde la misma Virgen se dice que ella se formaba como una luz para todos, o sea, como que se juntaba todo, entonces la Virgen se volvió una luz, llegaban a las iglesias con muchas lámparas, entonces a esta parte se le llama que venían con sus candelas, pero eran tantas candelas, o sea, eran tantas luces que le terminaron diciendo el día de la Candelaria, y la Virgen después, como dices, es la Virgen de los Navegantes, aparece en las Islas Canarias como por el 1300 y tantos, y ella llega muchísimos años después
para integrarse en esta celebración. O sea, al final es la unión Sí, de muchas culturas sí, porque y de muchas creencias. Sí, o sea, porque como dices, aparecen las Islas Canarias, pero también digamos que era un pueblo que no estaba totalmente colonizado, ¿no? Cerca de España, entonces se les aparece a unos pastores, ¿no? También está bien interesante, ya saben, la Virgen, es muy interesante, porque la Virgen siempre se le aparece como a pastores, a la gente más A gente pobre, humilde. a la gente humilde del pueblo, ¿no? Entonces le aparecen a unos pastores que van a llevar su ganado a guardar a una cueva, ¿no? Están en las montañas, se les aparece, las va a guardar, y entonces, pues dice, ¿no? Que se tenía la costumbre de que los hombres no podían hablar de las mujeres. Entonces ellos empiezan a sorprender porque su ganado pues, normalmente lo podían guardar con facilidad y no pudieron, ¿no? Entonces ven porque se asoman a un acantilado y ven que hay como la figura de una mujer, ¿no? Ellos pensaron que era pues una mujer, pero dicen que medía más o menos 1 metro, entonces debe de haber sido muy chiquita, ¿no? Muy chaparrita. Entonces ellos pues solo con señas dicen que hicieron señas, ¿no? Que para que se moviera y pues, los animales no se espantaron. Entonces dicen que no pudieron, ¿no? Entonces dicen que uno de los pastores así intentaba hacerle señas, pero no podía, que sus brazos se quedaron inmóviles. Y que entonces otro intentó como clavarle un cuchillo a la imagen y que quedó herido, ¿no? Entonces fueron a ver al rey y entonces ya el rey le dice, no, pues vayan y tráiganmela, ¿no? Y entonces el rey va, pero se impresiona mucho de que cuando la tocan quedan sanados, ¿no? Los que habían sido heridos. Entonces ya después el rey quiere llevársela y creo que primero la ponen en una cueva, no me acuerdo bien. Sí, Ya de hecho tuvo 2 recintos en las islas. La Virgen tuvo 2 recintos y primero llegaron como que a uno muy inmediato de donde se había encontrado, ya después la pudieron acercar más al centro del lugar. Pero ahí vemos que, vamos, tiene el nombre por el lugar donde se aparece y todo, pero realmente no tiene que ver dentro del contexto del Día de la Candelaria. De hecho, el Día de la Candelaria, de la Virgen de la Candelaria, es como por agosto, septiembre, ¿no? Que no tiene que ver con estas fechas. Pero al final, mucha gente va a donde se encuentra aquí en México, a la Iglesia de la Candelaria, este día, ¿no? También para ver precisamente esta celebración. Lo que a mí me llama la atención es que obviamente este día pues van muchos a bendecir a sus niños. Pero es impresionante la manera en la que Xochimilco se une para llevar al niño paz. Sí. ¿No? Entonces, a ver si platícanos un poquito de cómo lo celebra Xochimilco, esta parte. Primero, habrá que decir que para el niño como tal no tiene un templo, ¿no? Es más bien resguardado por ya para una organización de mayordomos y de gente propia de Xochimilco, que lo van transfiriendo cada año con un nuevo mayordomo o una familia, ¿no? Pero para esto hay que esperar, actualmente se dicen que entre 40 y 45 años para poder tenerlo, ¿no? Para poder estar en esa lista. Entonces te dicen, si tú vas y te inscribes para poder tenerlo, propiamente a lo mejor no lo vas a tener tú, sino los descendientes y la familia que te ayude a poder tenerlo, ¿no? Pero aparte de lo que decíamos, ¿no? Que por ejemplo ahorita la lista se dice que no está abierta, ¿no? Hasta dentro como de unos 10 años, yo creo. Y ahí dicen que hay que esperar como 45 años máximo y 40, ¿no? Y además lo que ocurre alrededor de esto es que si tú quieres ser mayordomo, primero tienes que tener los elementos necesarios para poder resguardar al niño, ¿no? Después de varios estudios que se le hizo por parte de Lina, se determinó que el niño no puede estar expuesto al sol, no se le puede tomar fotografías con flash, la humedad le hace daño. Entonces el lugar donde se le resguarda y aquel que quiere ser mayordomo tiene que tener un lugar determinado para poder tener todas sus cosas, todos sus ropones, sus juguetes, las condiciones ideales para poder hacerlo. Además, 5 años de que tú seas, antes de que seas mayordomo, tienes que tener ya 9 personas que van a ser las encargadas de realizar las 9 posadas que se realizan en diciembre, ¿no? Y cada una de las posadas también lleva una responsabilidad muy, muy grande, porque se tienen que hacer es una festividad muy importante en la cual se le hace la misa al niño, se le pasea por el lugar donde va a llegar a la posada. Y además hay que darle de comer a muchísima gente. Lo mismo que ocurre en el Día de la Candelaria o el 2 de febrero, ¿no? Hay chinelos, es una fiesta muy, muy grande. Y entonces el niño necesita también un ropón nuevo. En el trayecto se le van aventando, se van lanzando cohetes para
amenizar la Y festividad, anunciar, hay ¿no?, que chinelos, viene. y anunciar el cambio de la mayordomía. Entonces es una fiesta realmente increíble, ¿no? De mucho fervor que hay en Xochimilco. Hay algunas historias ahí como truculentas, ya que se dice que el niñopa primero fue heredado por el último Tlatoani, José Luis o Luis Salvero, si no mal recuerdo, y se le empezó a hacer esta fiesta, pero se dice que el niño milagroso era un niño de Belén, el niño de Belén. Sin embargo, lo quisieron apropiar la Iglesia Católica y llevárselo a Roma. Entonces optaron por tomar al niñopa para decir que este era el milagroso, ¿no? Hay historias ahí súper raras y súper escondidas con el niño de Belén, e incluso si tú quieres ser mayordomo tienes que pertenecer a cierto barrio, no a cualquier barrio de ahí, para poder tenerlo, ¿no? Dentro de otras de las historias está esta de que el niño se perdió, el primer niño que estaba hecho con pasta y con algunos restos de algunas figuras que representaban a Quetzalcóatl también está desaparecido, ¿no? Entonces, siempre actualmente hay historias, ¿no? sí, la cosmogonía en la cual de cómo surge y en la cual está inmerso el niño es bastante amplia, ¿no? Hay muchas historias alrededor de lo que es el niño y de esta celebración que al final la mayoría de todos los mexicanos espera hasta el día 2 de febrero para quitar sus árboles, para levantar los nacimientos, para poder bendecir a los niños, para hacer grandes fiestas, sobre todo en Xochimilco, que no es solo con la familia, o sea, con todos los que pasen, con todos los que vayan. De verdad que Xochimilco sigue impresionándonos hasta el día de hoy. Sí, porque además lo que mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, dicen que no solo, o sea, que muchas personas piensan, no, ay, es que son muy fiesteros, o sea, no es, porque es una fiesta de todo el año, ¿no? Y en realidad lo que la gente dice, no es eso, no es que tengamos dinero y lo que vamos a derrochar, no es eso, ni que queramos presumir que tenemos mucho dinero, lo que pasa es que trabajamos mucho para poder hacer eso, poder generar un gran honor para nosotros, y es una forma de agradecer y de pedir para que haya abundancia en las cosechas, de que tengamos comida, de que tengamos trabajo. Entonces creo que es como, es muy bonito porque siento que, o sea, Xochimilco está dentro de la ciudad, pero es como si fuera un mundo aparte también, ¿no? O sea, porque es muy rico culturalmente. O sea, la gente misma de Xochimilco, o sea, dice que para ellos las tradiciones son muy importantes, o sea, su identidad y tener aquí arraigarse es muy impresionante, ¿no? Como ellos desde niños, o sea, hay señoras que dicen, es que cuando yo era niña así no se festejaba, era diferente, no era de otra forma. Pero entonces también cómo ha ido evolucionando y adaptándose la tradición al paso de los años, creo que es muy impresionante, y sobre todo que a lo mejor podemos decir, está alejado como de las creencias y costumbres prehispánicas, pero en realidad nos damos cuenta que no, es una forma de agradecer, o sea, como de un ciclo natural de la vida. Me parece como muy rico eso, ¿no? De la cultura. Sí, otra de las cosas que se nos pasaba es que además el mayordomo lo tiene todo un año, ¿no? Y durante ese año, todos los días, el niño es un niño peregrino que acude a muchos lugares donde lo piden para agradecerle, para orarle, pero el niño tiene que regresar todos los días también a cierta hora porque se le hace una misa a las 8 de la noche, ¿no? Los domingos descansa, pero eso sí, a las 6 de la tarde, el día de domingo, tiene su misa, ¿no? Oye, y que estaba viendo que antes, o sea, cuando antes de que pasara el temblor del 17, que, o sea, a diario nos llevaban a misa ahí en la iglesia, y que iban los chinelos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, que ya no hay acceso, pues... Sí, por las condiciones de la iglesia es complicado, ¿no? Pero sin embargo se siguen haciendo o sea, él sigue recibiendo su rosario y su misa de manera porque diaria, de hecho ¿no? afuera por eso pusieron como una carpa, digo, porque la Para las iglesia celebraciones, ¿no? se está y se sigue adecuando, se sigue fortaleciendo, pero para poder hacer estas celebraciones en la parte de afuera, ¿no? Para que sea con seguridad y que él siga teniendo su culto. Sí, y que aparte también, ¿no? Lo que decían, que la persona, o sea, no cualquier persona puede tener al niño, ¿no? No puede ser mayordomo cualquier persona, porque aparte dicen que las personas que son, o sea, que lo tienen, que son mayordomos, tienen que prepararse, o sea,
también pues como adecuar muchas cosas de su vida, de manera espiritual, también de manera monetaria, ¿no? Sí. O sea, hay personas que incluso se construyen una casa nueva para poder tenerlo, porque diario va a haber visitas, y ellos están conscientes de que diario va a haber visitas que incluso igual y nunca han visto en su vida, ¿no? Entonces siempre tiene que haber una cena para el rosario, o sea, siempre pues ya saben que va a ir gente, Es que toda todo el año, una sí. preparación. Sí. Porque aparte dicen que también lo piden como para cumpleaños, ¿no? Fechas importantes, pues es como algo muy... Pues, Súper interesante. ajá, sí, o sea, es muy... Yo siento que el niño pa es la representación de la abundancia, porque así lo toma la gente de Xochimilco, y de la prosperidad, que como bien decimos se unía a esta celebración con Quetzalcóatl, de llevar a ofrendarle estos tamales, que era una delicia, la fecha es una delicia culinaria, y por eso se le siguen llevando tamales este día, pero aparte se junta, ¿no? La abundancia de todo un año, de poder tener el privilegio de tenerlo, y como dices, no es demostrar un derroche, sino una devoción ferviente y un amor y un cuidado a la prosperidad, sobre todo ahorita que nos estamos enfocando en las personas de Xochimilco, ¿no? Que aunque se ha esparcido a todo el país, creo que los que más en ese tema lo han arraigado para sí son ellos, ¿no? Sí, y además está, o sea, también lo que decías al principio, ¿no? O sea, lo que al principio se ofrendaba, que era la primera cosecha del año, era como pues las primeras semillas, Las semillas, ¿no? ajá. Y había una forma de desgranar el elote, Sí. no podía ser cualquier grano. Y De entonces, hecho, solo de la parte central Sí. del elote, porque era la semilla grande. Exacto. Las orillas se desechaban porque no cumplían con este tema en exacto, específico. y que no cualquier persona sabía acá tenía que ser, ¿no? Y que aparte dejaban las semillas en el templo, en la iglesia, durante cierto tiempo para que fueran consagradas, que pudieran ser Regresar Sí, a que la fuera tierra. un año abundante, ¿no? Sí, exacto. Es muy interesante la historia, ¿no? Que aparte, o sea, yo sigo insistiendo que me parece una forma muy bonita de agradecer, ¿no? O sea, como a través de la fiesta, Sí, a través de la fiesta y de de la- compartir con los demás. Y fíjate que la abundancia yo siempre he pensado que se da cuando tú sabes dar. Cuando tú das sin que te pese, cuando tú das sin que te duela, cuando tú le ofrendas a lo demás de lo poquito o mucho que tengas, eso se te retribuye. Y si vemos, el pueblo de Xochimilco siempre tiene esas bendiciones, porque ellos siempre dan. O sea, yo no he ido a Xochimilco un día que no digan, hoy se celebra esto, hoy un niño va por acá, hoy están dando comida de este lado. O sea, siempre están dando y no lo hacen con Sí, pesar. de manera muy bondadosa. Lo hacen y muy compartida. bondadosa, muy compartida, son corazones nobles, y yo siento que esa es mucho de la prosperidad que existe específicamente en Xochimilco. Así que si ya saben, si quieren que les vaya bien, den a manos llenas, en serio, aunque no conozcan a la gente. Que en general eso es mucho como de las culturas mesoamericanas, Ajá. ¿no? De Recibir, mucho como- hospedar. Porque cuando vienen personas del extranjero es como, ay, son muy cálidos. Porque son tan, ¿no? ajá, tan cálidos. ¿no? Somos muy abrazadores, muy de brindarte una agüita fresca, llegaste cansado, un taquito. No, yo creo que eso no se nos debe de quitar, porque precisamente habla de la abundancia y de la prosperidad de nuestro México, ¿no? Entonces sí es tema para largo, pero fíjense que dentro de todo esto, no sé si sepan que los tamales también tienen una historia un poco fuerte, un poco truculenta. Al final les traemos siempre leyendas, ¿no? Y han escuchado hablar precisamente, miren, hice la tarea, traigo hasta los apuntes, porque dije, algo se me va a olvidar. A ver, copiale. Sí. ¿Qué No sé si han oído hablar de un tamal muy grande que se come en la zona del lago Azteca. Se llama el zacahuil. Ah, sí, claro. Sí, ¿no? Que como que todos vamos y hay fiestas muy representativas. Es un tamal enorme, es un tamal que será como de más de 1 metro. Sí, es muy grande. Muy gordito, muy sabroso. Quienes ya lo han probado no me van a decir que no. Se hacen muchas fiestas, pero ustedes conocen el origen del A ver, zacahuil. cuéntanos. ¿Por qué es diferente a los demás tamales? Porque tenemos en Michoacán los bichepos y bueno, no sé cuántos estilos de tamal. Aquí en la ciudad, creo que en México hay más de 80 y tantos tipos de tamales, o sea, somos muy ricos en esa área. Pero ¿por qué este tamal es tan diferente? Es diferente porque, como les digo, mide un poco más de 1 metro, es muy sabroso, pero su origen, vamos a trasladarnos a la época prehispánica.
¿no? Llegó un momento en el que precisamente en la zona de las Huastecas, específicamente en la Huasteca Pan, así se le conocía, fue conquistada por las huestes de la Triple Alianza, ¿no? Fueron todos sometidos. Recordemos precisamente que Moctezuma, cuando estaba aquí en su imperio a todo su apogeo, pues empezó a conquistar y el chiste era acrecentar sus tierras. Obviamente cuando llega a la zona de la Huasteca, pues la gente de allá sintió un descontrol muy fuerte, porque cuando llegan de otros lugares para conquistarlos, empieza a haber mucho abuso de las mujeres, ¿no? Empezó a haber muchas violaciones. Y esto obviamente a la gente del lugar pues le movió en sus adentros cómo iban a tomar a sus hijas, a sus mujeres a la fuerza. En eso, una persona que precisamente Moctezuma envió, una persona, se dice que ya de edad grande, lo manda a recoger los impuestos de la zona. De hecho, Moctezuma no tenía idea de que existían estas violaciones. Él no sabía que muchos de los que él llegaba a mandar para allá cometían atropellos, pues precisamente diciendo que tenían un poder político y no había quien se les pudiera oponer. Pero Moctezuma no sabía de eso. Él pues mandaba a su gente lo que él consideraba de su confianza, pero cuando este hombre llegaba a las zonas de las Huastecas, lo que hacía era violar jovencitas, ¿no? La gente que vive en el lugar se llena de tanta ira y de tanto coraje, porque no solamente era esta persona, sino los que venían con él. Alguien le ayudaba, ¿no? Vete por esa niña, me la traes, y hacían cosas horribles. Bueno, se molesta tanto la gente que se levanta en armas y logra liberarse del dominio de Moctezuma. O sea, los corren de sus tierras y definitivamente dicen, no, aquí no vuelven a entrar y no los vamos a dejar jamás. Y no era por los impuestos, no era por el poderío de Moctezuma que creciera, no, era por los abusos de la gente que llegaba, ¿no?, a ese lugar. Pero ¿qué creen? Cuando ellos logran liberarse, al mismo tiempo atrapan a esta persona junto con sus aliados que habían hecho estas violaciones a las mujeres de la Huasteca. Y entonces los desollan vivos, ¿no? Acaban con ellos a manera de: esto no se hace y esto no vuelve a pasar aquí en la Huasteca. Los desollan y los preparan, mientras a las mujeres que fueron violentadas las mandan a los metates a preparar la masa, a preparar la salsa, y este enorme tamal lo hacen con la carne de estas personas, ¿no? Por eso es un tamal tan grande. O sea, no hicieron un solo tamal cabía la carne de un solo cuerpo, ¿no? Entonces, pues hicieron varios tamales grandes, y cuando estuvieron listos, los pusieron en medio de lo que podía ser ahí una plaza, reunieron a todas las mujeres que habían sido violentadas y dijeron: ahora sí, a comer, chicas, ¿no? O sea, esto es de ustedes. Entonces, a partir de ese momento, cada que había alguien que cometió una infracción grave, o sea, no era que robó porque no tenían comida, no, tenían que hacer infracciones muy, muy graves, ¿no? Los mataban y los hacían en estos tamales, ¿no? Los comían la gente afrentada, a las que habían abusado, a las que habían maltratado. Ellos eran los primeros en comer, y ya de ahí todo el pueblo, ¿no? Y esta costumbre se cambió por la deliciosa carnita de puerco, o de pollo, guajolote, o lo que ahora lo hacen, porque cuando llega la conquista, obviamente llegan los monjes a la zona y se espantan. O sea, ¿cómo hacen tamales de carne humana? Es canibalismo. Ellos no vieron que era una manera de ejercer justicia, porque también está demostrado en varios códices que bajó el índice de violencia. O sea, sí era como: no quiero terminar en tamal, o sea... Y de ahí la frase, ¿no? De que el que obra mal se le pudre el tamal. Entonces, los clérigos pues los convencieron, les costó mucho trabajo también hacerles ver que esa no era la manera.
Bueno, yo creo que también la conquista española traía otras maneras peores, pero como no era comérselos, lo aceptaban. Entonces lo fueron introduciendo hasta que pues en este caso los monjes y la gente lograron que a los que culpaban, a los sentenciados, ya no se les hiciera en tamal y les cambiaron por carne de ciertos animales, ¿no? Entonces es el tamal que hoy comemos, pero por eso tiene ese tamaño tan grande, por eso es muy rico, es muy muy rico. No sé a qué habrá sabido con carne humana, pero ha de haber sabido a dulce como la venganza, ¿no? Yo creo que para esa gente debe haber sido glorioso. Oye, pero que tiene un final muy bueno, o sea, si se ponen a pensar, o sea, tiene un final mejor que Fuente Ovejuna, ¿no? En la literatura española es como, oye, aquí el pueblo se hizo justicia, no como, ¿no? O sea, porque aparte también es muy feudal eso de voy, y pues yo tengo la ley, yo veo a las muchachas, es como, oye, sí, o sea, estoy tomando porque de hecho se dice que cuando Moctezuma se entera, porque sí se entera de que matan y que luego se los comen, al final se corre la voz. Primero sí es como, o sea, espérate, porque no era costumbre de los pueblos prehispánicos el canibalismo, pero ya cuando vieron la razón, él mismo lo acepta. Mándenme un taco. No, lo que pasa es que sí, ¿no? Como dices, no es que los prehispánicos fuéramos caníbales, no. Era una manera de ejercer justicia, ¿no? Y eran muy drásticos. De hecho, se dice que hay lugares donde pues no se ha dejado llegar la modernización como a la mayoría de los lugares muy todavía conservadores como Janitzio, por ejemplo, donde se siguen rigiendo por sus propios usos y costumbres. Ni siquiera la policía ni gobierno como tal ha logrado entrar en esos lugares. Pero déjenme decirles una cosa, que algo de bueno sí deben de tener. No conozco cuáles serán los castigos que ejercen en estos lugares, pero yo una vez estuve en la isla de Janitzio, 1 de la mañana, y se duermen con las puertas abiertas por el calor, ventanas abiertas, tú vas caminando como si fueran las 12 del día, o sea, criminalidad no hay. Y algo de bueno tendrían a lo mejor estas acciones extremas, que no digo con eso que comparto penas de muerte ni nada, no, pero en su momento dieron el resultado requerido para terminar con un problema que estaba existiendo más fuerte en la sociedad. Sí, y justo hablando de eso, también ya solo, ¿no? Como dato para nuestro breviario cultural, pues que nos encontramos muy cerca de aquí de un templo importante también en la ciudad, ¿no? El templo de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Acá de los Patos, que también esa historia está bien interesante y bien padre, ¿no? Del barrio de la Candelaria, ¿no? O sea, porque se supone que pues era una zona, pues sí de por sí, ¿no? El centro de la ciudad siempre fue una zona difícil cuando llegaron a establecerse, pues los antiguos mexicas, ¿no? Sí, las condiciones. Un lago. Que aparte nadie los quería, ¿no? Venían, o sea, como que venían penando. Venían penando del Cerro de la Estrella al Pedregal de San Ángel, y llegar aquí todos tristes y cansados. O sea, una zona bien difícil, pues cerquita, ¿no? Está acá donde es la Candelaria de los Patos, que también, o sea, dicen que cuando empezó a secarse, pues el agua, todo lo que era agua, pues ahí quedó como fangoso y era una zona en la que nadie quería vivir, ¿no? Solo personas pues, que tenían mucha necesidad. Y entonces dicen que llegaban bandadas de patos, ¿no? Que los señores los cazaban y sus esposas por la noche se reunían como eso de las 7 para venir al centro a venderlas, ¿no? Entonces también es como una historia bien interesante y que tenían que regresar en grupo para que no las asaltaran, entonces, o sea, también está como muy impresionante la historia. Sí, historias que guarda la ciudad, ¿no? O sea, hoy pasamos de manera cotidiana y pues, bueno, inclusive encontramos nuevos edificios, viejos edificios, sí. Y no sabemos que... Sí, exacto, o sea, locales, ¿no? Con historias, o sea, todos los cambios, y que aparte están bien cerquita de sí, súper cerca. O sea, es muy interesante como, o sea, aparte no es el único templo de la Candelaria, no está el de Coyoacán, sí, el niño milagroso de Jesús, ella en Iztapalapa es San Miguel Teotongo, ¿no? Que también es un referente para el oriente de la ciudad. Sí, y que estaría bonito, yo creo que después les estaremos trayendo historias sobre algunas iglesias, ¿no? De aquí de la Ciudad de México, cómo se fundaron, cómo llegaron ahí, porque todas tienen su razón de ser. Nunca pusieron una iglesia aquí en la ciudad así como, ay, me gusta, ahí la ponemos. No, todos tienen su historia, por qué están ahí, por qué está la catedral donde está, ya se los estaremos trayendo en algún otro momento, pero realmente que sí es
pues muy impresionante ver cómo el Día de la Candelaria mueve no solo a este país, sino a varios, cómo los niños que se llevan a bendecir ese día mueven a muchas familias y cómo hay uno que en específico todo el año está ocupando un hogar diferente, que es el Niño Pa, y cómo precisamente pues esta unión del momento de la evangelización a ese momento en el de bendecir las cosechas de una otra manera sigue muy unida a nosotros. Y muchos a veces decían, bueno, ¿por qué los tamales? ¿Por qué ir a la iglesia ese día? Pues hay un trasfondo más allá que es muy padre conocer y que podamos nosotros este día compartirlo con ustedes. Sí, sí. Sí. Y pues, sí. Han probado algunos tamales increíbles. Díganos dónde se han comido su mejor tamal. Hay que ir por ello. Para poder ir, ¿no? Sí, o sea, también alguna tradición referente a la Candelaria, alguna leyenda urbana. Sí, ya lo decía Diana, ¿no? Creo que es la fecha mueve de manera espiritual, social y económica, incluso a nuestra sociedad, ¿no? Y sobre todo en específico aquí en la Ciudad de México, Sí. que es un fenómeno increíble. Sí, o sea, es increíble, ¿no? No solo nomás, digamos, como a nivel religioso, ¿no? Sino cultural está bien impresionante todo. Así Y gastronómico, ¿no? Ah, sí, y gastronómico, si nos ven en otro país y no han probado un tamal, vayan a buscar uno, por favor. Hay varios países de Sudamérica donde se hace, en Chile, si no me equivoco, en Argentina, en Colombia. Son diferentes, sí. ¿Quieren saber un tamal mexicano? Luego les pongo un link aquí abajo de cómo se hacen los tamales mexicanos. Son muy ricos. Los invitamos a que los prueben y a que nos sigan compartiendo esas historias que quieren ustedes saber, que quieren conocer a México a través de nuestros ojos. Así que muchísimas gracias, amigos. Nosotros somos los Nahuales. Síganos en Sí. nuestras Denle redes like. sociales. Denle like, compártanos para que podamos seguir llegando más lejos. Y muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. No.